Buenas tardes, soy María Luisa Pappalardo, la directora del Instituto Italiano de Cultura. Es un placer para nosotros hoy ser la sede en la que celebramos el 30º aniversario de la revista España Contemporánea. Quiero antes de todo agradecer a nuestros ponentes. Empezamos con un agradecimiento al profesor Alfonso Botti, que es catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Módena y Reggio Emilia y director de la revista España Contemporánea. Saludo también a Javier Muñoz Soro, profesor titular en el Departamento de Historia, Teorías y Geografías Políticas de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense. Saludo a Giulia Quaggio. Ciao Giulia, benvenuta, investigadora en el Departamento de Historia Contemporanea de la Universidad Complutense. Laura Branciforte, bienvenida, profesora visitante de la Historia Contemporánea en la Universidad Carlos III de Madrid. Y al Rubén Domínguez Méndez, que es investigador del Instituto de Historia Simancas de la Universidad de Valladolid, que nos hablará especialmente de la historia del instituto. Y claramente gracias a todos vosotros por estar con nosotros hoy. Como he dicho al comienzo, para nosotros, para el Instituto Italiano de Cultura, es un gran honor ser hoy la sede en la que la revista España Contemporánea celebra sus 30 años de trayectoria, pero realmente habría que decir bienvenidos de nuevo, ¿no, profesor Botti? Porque en el pasado este instituto tuvo ya el placer de acoger en otro encuentro a la revista España Contemporánea, y así para nosotros es realmente un honor y un placer poder retomar esta colaboración con la revista España Contemporánea. La de España Contemporánea es una trayectoria de 30 años de investigación, de estudio, colaboración y acercamiento entre España e Italia, pero con una mirada muy particular porque es una mirada multidisciplinar que desde el principio quiso conectar diferentes ámbitos académicos, historiográficos, filológicos y sociológicos para realmente conseguir una visión completa y veraz de la España actual. Pero además hay que añadir otro enfoque, en lo que España Contemporánea se ha centrado no solo en los estudios hispánicos, sino se ha convertido en los años en un marco de estudio comparativo, en un marco de encuentro entre investigadores italianos y españoles que se han encontrado para fomentar la relación y los estudios de las relaciones científicas y históricas entre España e Italia. Todo ello tendremos ocasión de comprobarlo en las interesantes intervenciones de los profesores que mencioné antes, que están con nosotros, y entre ellas también tendremos ocasión de conocer algunos aspectos de la historia del instituto, que como dije antes serán el enfoque de Rubén, y esto para mí es realmente un tema de gran interés, lo de la historia del instituto que ha un poco marcado, ¿no?, la historia de las relaciones culturales entre Italia y España. Y así que quiero agradecer al profesor Botti por haber acogido mi pedido, ¿no?, de tener una intervención sobre la historia del instituto. Estoy segura que será muy interesante para todos. Entonces, para concluir, quiero expresar mi enhorabuena a la revista España Contemporánea por su contribución al desarrollo y al fomento de las relaciones culturales entre nuestros países. No quiero hablar más, os agradezco y pido a nuestros ponentes de subir al escenario, de tomar lugar. Entonces, Laura, Javier, Giulia y Rubén. Y cedo la palabra al profesor Botti. Pues muy buenas tardes.
En primer lugar, agradecer a la directora del Instituto Italiano de Cultura de Madrid por su acogida. En segundo lugar, a las amigas, colegas, amigos y colegas que intervendrán a continuación. A todos ustedes que nos acompañan esta tarde. Y puesto que estamos en streaming, a los que no han podido participar, que nos escuchan, nos siguen desde Italia, del Instituto Salvemini de Turín, al Claudio Venza, que ha sido director conmigo al principio de la revista, a Vittorio Scotti Douglas, que los que conocen saben la capacidad de trabajo que tiene. Dicho esto, sobra decir que estamos aquí no para hacer un seminario de estudio, sino para hacer una fiesta de cumpleaños. Un cumpleaños en el cual se van a recordar las características de la cumpleañera, que por ser una revista pertenece al género femenino, es decir, que es una mujer, y que por ser una mujer que ha alcanzado los 30 años, se merece que se le trate de señora. Pues bien, sin hacer la biografía de esta señora, lo que sí quiero decir es que esta señora vio la luz a principios de los años 90. Y vio la luz por parte de un grupo de jóvenes historiadores para los cuales, ya desde entonces, España no era la España del fracaso, del atraso y de la guerra civil, sino era un trozo de Europa, era el cambio, era la transición, era la democracia, era la modernidad. Esto lo quiero decir, lo quiero subrayar, porque marca un cambio de actitud en la visión de España desde Italia, y creo que esta visión es la que caracteriza desde el principio nuestro grupo de historiadores. Si es cierto, como creo que sea cierto, que a principios de los 90 se produce un cambio de perspectiva en la historiografía española y sobre España, un cambio que es lo que decía antes, el abandono del paradigma del fracaso, del atraso, etcétera, etcétera. Bueno, yo creo que el Grupo de España Contemporánea forma parte de este cambio, forma parte de esta ola, nueva ola historiográfica. A partir de aquí voy a elencar las características que creo que merezca la pena subrayar. Me avergüenzo un poco porque parece un spot publicitario, pero es un spot publicitario que, con diferencia de los normales, dice cosas que son verdad. Es decir, que es verdad que llevamos 30 años y nunca hemos publicado 2 números en uno. Es verdad que llevamos 30 años de vida y, por lo que sé yo, solo existe otra revista europea que se dedica a la historia contemporánea española, que es el Boletín d'Histoire Contemporaine de España, del amigo Paul Aubert. Todas las otras revistas se dedican a la literatura, a la cultura, hay muchas, pero de historia contemporánea solo estas 2. Es verdad que a partir del cambio de siglos hemos organizado 15 congresos internacionales de historia sobre la historia de España, y que de casi todos los 15, creo, sobre 13, se han publicado las actas, y las imágenes que se veían antes eran sacadas de los congresos, de los carteles de los congresos. Es una revista, ya lo recordaba la directora, que tiene un enfoque interdisciplinar. ¿Es algo solo para los relatores o puede ser también para quien me presenta? ¿Me dais un poco de agua, por favor? Y interdisciplinar en el sentido de que no solo hay historiadores a secas, de historia contemporánea, disculpa, Julia, sino también historiadores de las relaciones internacionales, historiadores del pensamiento político, historiadores de las doctrinas políticas, historiadores de la lengua y de la cultura española.
Y es verdad también que la Agencia Italiana de Valoración ha evaluado España contemporánea, que la agencia que tiene que valorar en la categoría, el nivel científico de las revistas, ha valorado España contemporánea en la clase A, es decir, que la más alta, la más importante. Y es verdad, para finalizar, que a partir del número 61 cambiamos de editor y vamos a publicar con Biella Ediciones, que es una editorial especializada en el campo de la historia y además que publica la revista de la Asociación Italiana de Historiadores Contemporaneistas, las SISCOS. Bien, acabando ya con el spot publicitario, ya la directora ha presentado los amigos, los colegas que van a intervenir a continuación. Es una pequeña muestra en parte de lo que se ha hecho en los últimos años. Por ejemplo, Javier Muñoz. Javier Muñoz es un historiador medio italiano, medio español, o medio español y medio italiano, que tiene un trabajo que es un clásico ya sobre cuadernos para el diálogo, y que con otro de nuestros compañeros, amigos, Emanuele Trella, has editado un libro cuyo título es muy divertido, que es Patria, Pane, Amore e Fantasía, que recoge las actas de un congreso que celebramos en Módena en el marco de España contemporánea. Giulia Quaggio es una historiadora que tiene un perfil de historiadora de la cultura alta, de la cultura baja. Ha publicado una obra por alianza sobre la cultura en los años de la transición y más recientemente ha trabajado sobre ahora me viene, tranquilos, sobre, no me sugiere, sobre Francisco Ayala y Renato Treves. ¿Perdona? Y el Movimiento por la Paz, sí. Bien, se admiten sugerencias. Por lo visto se admiten. Es más, se solicitan. Laura Branciforte también tiene un perfil peculiar en la historia de género. Publicó hace años un trabajo sobre el Socorro Rojo en los años 20 y los años 30 hasta la Guerra Civil. Y de entre sus publicaciones, una de las últimas, Acción Política y Cultural, Italia-España, entre 1945 y 1975. Y Rubén Darío es un doctor en Historia, colabora con la Universidad de Valladolid, ha estudiado la expansión cultural del fascismo en España en los años 20 y los años 30, como comentaba antes la directora. Ha trabajado sobre uno de los pocos, creo, casi el único, creo, si no me equivoco, me puedes corregir, Rubén, sobre la historia del Instituto, sobre la historia del Instituto Italiano de Cultura, pero ya me habéis escuchado, había puesto el timer, he ahorrado 3 minutos, así que portaros bien también vosotros, ¿eh? Gracias. No funciona. Sí. Alfonso, lo tenías tan bien cronometrado que hasta se ha apagado el micrófono, ¿no? Que era como un famoso programa que se llamaba no sé cuántos segundos. Bueno, gracias por la presentación tan amable, gracias al Instituto y a su directora por acogernos y a todos los que habéis venido esta tarde aquí. Me vais a permitir que empiece con un poco de egohistoria, recordando en el 2001 mi largo viaje en barco hasta el puerto de Génova y de ahí hasta la ciudad de Novi Ligure para asistir a un congreso sobre autonomías y nacionalismos en España de una tal revista España Contemporánea, de la que había empezado a escuchar algo y había visto algún ejemplar, y del Instituto de Historia Gaetano Salvemini. Yo por entonces era lector en Cagliari, en Cerdeña, y había retomado mi tesis que has citado sobre cuadernos para el diálogo, y esa me parecía una posibilidad de establecer contacto con algunos historiadores hermanos en esa península.
¿Sí? ¿Se ha quedado? No. Mira que está encendido la luz, está encendida, pero... Sí, sigo, bueno. ¿Pruebo? Ah, pues este sí. Esto es el timer. Bueno, pues os decía que me parecía una manera de establecer contactos con los colegas de la península delgada, ¿no? La nuestra, que es más ancha, aunque esto no quiere decir nada. Quede claro. La llegada a esa pequeña provincia, ciudad de la provincia piamontesa, la verdad es que fue un antes y un después en mi vida. Fue el primero de muchos otros encuentros entre la pasión y el sentimiento y, por supuesto, la historia entre ese caos ácrata, ¿no? Que le gusta tanto a Claudio Benza, el ademán más napoleónico de Vittorio Scotti Douglas y el espíritu bon vivant de nuestro amigo y colega Alfonso Botti. Esto no es una captatio benevolentiae, no lo digo para quedarme con vosotros, porque realmente creo que no exagero, ni en mi caso ni el de tantos otros jóvenes historiadores, entonces lo éramos, jóvenes quiero decir, en esa red, que casi más que red era grumo, de convivencia y en muchos casos de amistad entre historiadores italianos y españoles. Historiadores e historiadoras que habían dedicado parte o toda de su obra o toda su obra a la historia contemporánea española, e historiadores españoles que viviendo en España o viviendo en Italia habían hecho lo mismo con la historia italiana a partir del siglo XIX, sin olvidar ese núcleo de historiadores aragoneses que llegó a ser conocido como el lobby aragonés, gracias a la presencia de varios investigadores en el Instituto Universitario Europeo de Florencia, y que los aragoneses cundimos mucho, también hay que decirlo. No doy nombres porque son demasiados, me parecería injusto olvidarme de alguno, muchos de ellos y de ellas trabajan hoy en universidades españolas e italianas, algunos y algunas están aquí presentes hoy y creo que son la mejor prueba de esta vitalidad del puente entre las historiografías española e italiana que ha sido siempre España contemporánea. El objetivo de la revista y de los encuentros de la España Novi yo creo que eran ambiciosos, eran sobre todo llenar un vacío, el de un hispanismo contemporaneísta que en Italia contaba por entonces solo con algunos contados estudiosos, a diferencia de los estudios lingüísticos y literarios que sí que tenían una red universitaria, revistas y congresos. Y conectar... Ya se me ha acabado... Y esta vez no, creo que no va a ser. Parece que voy a tocar las maracas. Sí, pero el tercero no funciona. Ahora, venga. Ah, vale. Así que un poco de paciencia si pasa, espera un minutito y se va. Perfecto, y así uno toma aliento. Bueno, se trataba eso también de conectar con una historiografía como la española, que era entonces muy poco presente en la italiana, ¿no? En Italia. También de rescatar temas y problemas históricos de la España reciente, más allá de la Guerra Civil, que era también en Italia el único acontecimiento español que contaba con una abundante bibliografía y que además, en el caso italiano, se había convertido en un mito, ¿no? En un mito antifascista. Y eso que la historia contemporánea española de los años 30, de la Segunda República, de la guerra y de la dictadura franquista siempre estuvo muy presente en la sociedad italiana, en la opinión pública italiana y en sus intelectuales. Desde Sciascia a Idro Montanelli, desde Pasolini a Rossana Rosanda, por ejemplo. Pensad, en el año 59 Aldo Garossi saca su libro sobre el intelectual y la guerra española y tantos otros títulos que podría dar aquí. Se trataba también, creo que conectando con lo que ha dicho Alfonso, de revisar también esos tópicos, esos clichés, esa mirada del otro, de estos falsos amigos, como dicen los lingüistas, de dos historias que siempre se han dicho que son
hermanas o primas hermanas, pero que todos sabemos que no son tan parecidas, ¿no? Es decir, esta idea de tan cerca, pero también tan lejos al mismo tiempo. Recuerdo esos años, ¿no? que todavía vivía en Italia, en Cerdeña. Y bueno, esos años en los... Sigo, ¿no? Se me oye. Esos años en los que llegaba el apocalipsis, Berlusconi. En esos años me recuerdo de intensa hispanofilia italiana, no solo por parte de la izquierda. Recuerdo esa película documental tan divertida de la cómica Sabina Guzzanti, Viva Zapatero, del año 2005, sino también entre los intelectuales de la derecha, intelectuales mediáticos de la derecha italiana, ¿no? España parecía un modelo, el país que parecía haber dejado detrás sus problemas seculares gracias a la transición pacífica que había llevado a un sistema político estable, con alternancia de partidos políticos y con un sistema territorial cuasi federal. En Italia se utilizaba mucho la expresión de geometría variable que parecía funcionar. Y además incluso parecía que España podía superar económicamente a Italia, como dijo por entonces el presidente del gobierno. Y por si fuera poco, en el 2010 va y España gana el Mundial de Fútbol, cosa que Italia miraba a España quizás como el modelo de las insuficiencias del sistema político italiano. Sin embargo, ya Gabriele Ranzato anunciaba en el 2006 que todo pasado es de bronce y que el pasado español también lo era, y que las virtudes de la transición podían también convertirse en vicios de la democracia. Ya para entonces muchos historiadores italianos estaban dando claves bastante más matizadas y complejas para poder interpretar la historia española del siglo XX. Estoy pensando en los estudios de Gabriele Ranzato sobre la Guerra Civil, de Luciano Casali sobre el fascismo español, de Claudio Benza sobre el anarquismo y la izquierda de los años 30, los de Giuliana Di Febo sobre la dictadura franquista, el brazo incorrupto de Santa Teresa, y los de Alfonso Botti sobre el nacionalcatolicismo, por citar algunos. En la otra dirección del puente, sin embargo, no había nada semejante, no había nada parecido a un italianismo español. Obras muy aisladas, Javier Tussell, por ejemplo, con el libro con Ismael Sá sobre la intervención italiana en la Guerra Civil, o el de Victoriano Peña sobre la política cultural del ventenio fascista en España, o el monográfico de Gay Armenteros en la revista Ayer. Poco balance. Por todo, también retomando lo que decía Alfonso, creo que el caso de España contemporáneo es bastante excepcional como núcleo aglutinador de estudiosos y de estudiosas, en la línea de lo que han sido las revistas intelectuales del siglo XX, que son lugares de sociabilidad. Cada vez lo son menos porque las revistas sabemos que cumplen ahora otros cometidos de índices de calidad y de productividad y están perdiendo esto que ha sido tan importante en España contemporánea, que además no ha contado, por ejemplo, a diferencia del caso francés, con unos departamentos potentes de civilización donde se mezcla la literatura, la cultura y la historia. Por eso mismo es tan importante y por eso mismo reitero el agradecimiento al Instituto Italiano de Cultura por acogernos y por lo que creo que puede ser el comienzo de una hermosa amistad. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y todos. Yo también agradecer muchísimo a la directora del Instituto Italiano por esa invitación y sobre todo por estar en ese lugar que es la belleza, vamos, y a todas las amigas y amigos que nos acompañan en esta celebración. Y pues quisiera empezar mi intervención, no sé si va a comenzar con un vídeo que será un poco la explicación de mi intervención, que quiere ser una comparación entre la visión de España y Italia en la cultura popular, pero también en la cultura alta. Tendría que empezar un vídeo, ¿no? No, era el PowerPoint.
supongo que una parte y es una parte de la película El Conde Max, una película de Giorgio Bianchi de 1957, nos da una idea de la, pues, de la Ai, ho fatto male. Bien, sí, estaba diciendo, es un trocito de la película El Conde Max. Alberto Sordi, no es un conde, sino un simple vendedor en un kiosco de periódicos en Roma, pero que finge de ser un importante conde y va en viaje a Andalucía. Y creo que es una imagen y que nos da bastante idea sobre la imagen de la cinematografía popular italiana sobre España. No hay muchísimas películas que hablan o donde España sea, después de la Segunda Guerra Mundial, protagonista. Aquí tenéis algunas, por ejemplo, FIFA Arena, con Totò, que también será toreador, Pane, Amore, Andalucía, Professione Reporter, que supongo todo el mundo conozca, de Michelangelo Antonioni, Voluntari per destinazione ignota, de 1978, es decir, en los años 70 llega la guerra civil en el imaginario también de la cinematografía italiana, Operación Ogro, de Gillo Pontecorvo, en 1979, La guerrillera, Amnesia, de Gabriele Salvatores, en Ibiza, en los años 2000, el último mondial de Antonella Ponziani, hasta llegar a Olé, de los hermanos Vanzina. Es decir, una producción donde, sin embargo, hay muchos elementos en comunes y que siguen. Es decir, hay una serie de estereotipos sobre España característicos que son muy similares en otros países. Es decir, la idea de una España, digamos, conectada a los toros, al coraje, de alguna forma antisocial y exótica, y sin embargo en la que, y esta es la característica también común en muchas películas, en la que los italianos ya que van a España tienen características comunes, es decir, pierden su identidad, están en una situación casi de mentira, como es el caso de Alberto Sordi, ya está volviendo, y si vamos a comparar, es decir, las dos situaciones y las dos imágenes, es muy interesante, en mi opinión, ver que hay problemas de alguna forma parecidos en los dos países, problemas de memoria, problemas sobre la identidad después de la Segunda Guerra Mundial, y que acercan la visión de España con respecto a Italia y al revés. Y España contemporánea ha trabajado en este sentido, ha tratado de buscar, de cruzar la mirada de los países a través de varios artículos que hay sobre la cultura popular, y lo que nos puede dar la comparación entre las dos culturas y lo que la visión desde fuera nos puede aportar con respecto a la historia de España y al revés. También es una historia a través de la cultura de seducción de ambos países. Ambos países tienen una imagen, Italia y España, seductora. Ambos países tienen muchos puntos en común, es decir, son dos países católicos, donde la cultura católica es fundamental, dos países mediterráneos, y entiendo el Mediterráneo en el sentido más cosmopolita del término, de cruce entre culturas distintas, y al fin y al cabo un país neolatino que se puede alinear, digamos, con la mal llamada Europa del Sur. Al mismo tiempo, también la alta cultura ha sido una herramienta
como he trabajado en mis artículos, de soft power, es decir, una herramienta de acercamiento entre los dos países. Y pensemos en la Bienal de Venecia, por ejemplo, que ahora mismo se está celebrando y está empezando en Venecia, que ha sido un puente diplomático entre los dos países, también en las etapas más duras y a través más duras de la historia de España durante el franquismo, a través, por ejemplo, los premios que han ganado Tapies, Millares y Chillida, por ejemplo, pues la abstracción, el arte informal y el arte de vanguardia ha llegado también desde España, desde la España del aislamiento, parcial aislamiento franquista, ha llegado a Italia y Europa. Pero sin embargo, como antes también explicaba muy bien Javier, la imagen de España en Italia no es solo la imagen del turismo y de los toreros y de esta dificultad de identidad y de pasado similar a Italia y de la memoria europea más en general, sino es también la imagen de la España antifranquista, es decir, el lugar por, digamos, excelencia de la capacidad de resistir de los republicanos. Y por eso en los intelectuales y las intelectuales italianas, y pienso por ejemplo en Elsa Morante, la imagen de España siempre ha sido una inspiración. Y pienso por ejemplo también en la acogida que también dio Italia a muchos intelectuales, escritores y escritoras, a la relación entre Elsa Morante y María Zambrano, por ejemplo, entre Carlos Barral y Giulio Einaudi, entre, por ejemplo, José Agustín Goytisolo y Pasolini. Es el año de Pasolini y hay que acordarnos de esta relación cultural tan fuerte que los dos países tuvieron. Y, digamos, para acabar, quiero acabar con una cita de María Zambrano sobre la dificultad de entender al otro y el ejercicio que España contemporánea ha sido, para mí por lo menos, de tratar de ver a los países distintos como una puerta para entender las diferencias y las similitudes. Dice María Zambrano en El hombre y lo divino, en 1955, que la piedad es el saber tratar adecuadamente con lo otro, porque tratar con lo otro es simplemente saber tratar con la realidad. Y yo creo que España contemporánea en estos años, casi pues más de 15 años, yo creo, pues este ha sido su gran enseñanza, tratar con piedad al otro. Gracias. La mascarilla. Se oye, ¿verdad? Sí. Me voy a quedar de pie porque tenía una serie de imágenes que van a ilustrar el breve discurso que voy a hacer. En primer lugar, quiero agradecer a la directora del Instituto Italiano de Cultura por habernos acogido, por habernos dado la oportunidad de celebrar, como decía Alfonso, este cumpleaños de una revista a la cual le tenemos mucho cariño, los que llevamos muchos años en esta situación de estar entre una historia que es la historia de España, pero también tener un background, una preparación italiana y por lo tanto una posibilidad de aprovechar muchas veces de estas dos culturas. Siempre es un lujo poder disfrutar, ¿no?, de esta doble vida, doble preparación. Yo había preparado mi intervención en italiano, pero bueno, creo que voy a quizás effettivamente a pronunciarla in italiano. L'idea oggi è un'idea un po' folle, perché quando abbiamo parlato con Alfonso avevamo riflettuto sulla possibilità di dar vita in questi 10 minuti che disponiamo
alcune di quelle riflessioni che hanno avuto poi luogo nella rivista di Spagna Contemporanea. Alcune di quelle riflessioni che nel mio caso, essendo specialista in storia di genere, hanno visto i momenti di maggiore avvicinamento delle due storie, la storia delle donne, una storia politica ma anche una storia culturale tra le donne spagnole e le donne italiane. E l'idea è stata quindi di scegliere e di fare questo discorso a partire da 7 immagini, dovendo stare e rientrare nei tempi, per poter rappresentare semplicemente alcuni dei momenti e dei personaggi, diciamo, salienti di questa storia politica, ma come diceva anche Giulia, l'importanza di una politica, di una storia culturale, di una soft power, questa cultura che sempre ha alimentato la storia dell'Italia e della Spagna. Quindi parto da un'analisi, vedrete che vado a ritroso nel tempo, seguo il corso delle ricerche, però ecco, prometto di non arrivare fino agli anni 30, se no si allungherebbe un po' troppo il discorso, ma partirò del 75 e mi fermerò agli anni 60. E comincio da un momento, diciamo, recente, importantissimo per la storia delle donne, che è il 75, un anno in cui le donne spagnole in particolar modo, si vede bene, sì, le donne spagnole in particolar modo vivono, diciamo, dell'euforia, innanzitutto di un anno che a livello mondiale è definito dall'ONU come l'anno internazionale delle donne, ma dell'euforia del fatto che chiaramente ci stiamo avvicinando alla fase della transizione. È un inizio che viene festeggiato grazie a due atti, un atto ufficiale, un atto sicuramente polemico, come tutti sappiamo, un atto che si celebra il 20 febbraio del 1975 in presenza di Carmen Polo Franco e della futura regina Sofia. E un altro atto che viene ad aprire, potremmo dire, una transizione al femminile, come ci direbbe in questo Radcliffe, la quale molte volte cerca di richiamare l'attenzione sul discorso di parlare anche di una transizione di genere, una transizione fatta al femminile. Ed è un altro dei momenti in cui possiamo vedere che si parla di una inaugurazione del 1975, ma ben diversa. È il momento in cui a Madrid, siamo subito dopo la morte di Franco, tra il 6 e l'8 dicembre si celebrano le conosciute Jornadas de la Liberación de la Mujer. Podríamos decir, pistoletazo de salida, un calcio d'inizio per quello che fu la rivoluzione femminista, la rivoluzione legale, e una rivoluzione nella quale è significativo vedere che partecipa in questo primo incontro, in queste giornate, in questa giornata di liberazione della mujer, l'Unione Donne Italiane come unica delegazione straniera invitata e partecipa con figure di grande importanza, cosa che ci testimonia come in realtà l'UDI, l'Unione Donne Italiane, aveva avuto un ruolo centrale nella clandestinità, nelle lotte delle donne antifranchiste. E a partire dal 1975 l'Italia e la Spagna fanno un cammino che potremmo dire molto parallelo, una storia parallela e una storia di fitte relazioni, ma una storia che potremmo dire si avvicina, dato che ambedue compiono una rivoluzione legale negli stessi anni. Dal 1975 alla metà degli anni '80 sono gli anni in cui le donne, tanto in Italia come in Spagna, raggiungono le principali vittorie dal punto di vista dei diritti delle donne. Molte volte si parla della velocità della Spagna che raggiunge, no, Occidente, raggiunge l'Europa in questa lotta dell'emancipazionismo. Non c'è da stupirsi, d'altronde bisogna anche pensare a tutto il lavoro fatto nella clandestinità da parte dell'associazionismo femminile. Come vi dicevo, sono semplicemente delle fotografie, quelle che io vi offro oggi, dei momenti di maggiore contatto tra Italia e Spagna. La Jornada de la Liberación de las Mujeres
sono state uno dei momenti, ma un altro momento curioso in cui nei quotidiani spagnoli e nei quotidiani italiani possiamo vedere un avvicinamento tra Spagna e Italia è il momento in cui sui giornali italiani si presentano le immagini delle 27 donne, no, perdonate, scusate, delle 27 donne, las 27 Constituyentes, che entrano nell'emiciclo de las Cortes. Un'immagine che chiaramente ci è familiare, un'immagine che ci ricorda quella immagine del Corriere del Corriere del 2 giugno del 1946 con, scusate ma cambia, non so perché, adesso ecco. Cioè io parlo ma mi cambia. Nella Domenica del Corriere compare l'immagine delle 21 donne, le 21 madri della patria. No, sto inseguendo le immagini, per questo mi confonde un po' il discorso. Un'altra delle immagini curiose che molte volte, oltre che nella stampa spagnola, ritroviamo anche in Italia, per esempio nel giornale La Stampa, oltre che nell'Unità, vorrei tanto sapere come si blocca, però non riesco. Ci sarà un sistema per bloccarlo, per non farlo andare avanti? Alla fine? Sì, vivendo, infatti. Quindi vi dicevo, un altro dei momenti che molte volte è ripreso nella stampa italiana, ad esempio nel giornale, nel quotidiano della Stampa, è il momento in cui si vede come la stampa, i fotografi cercano sempre la figura di un simbolo, che era un simbolo potremmo dire dell'antifascismo, ma un simbolo ora della transizione. Ad esempio la Stampa parla di Passionaria, che avevate chiaramente là nell'immagine, come una sovietica nella transizione del primo Parlamento democratico. Passionaria, mezzo secolo dopo, torna a Madrid, un'epoca si è chiusa, quindi come simbolo chiaramente di una transizione già avvenuta. A questo punto, come vi dicevo, l'idea era descrivervi come questa relazione tra Spagna e l'Italia non è solo fatta da relazioni di carattere politico-istituzionale, se no vedere l'importanza, già avete visto tutto, l'importanza, quindi diciamo che l'effetto sorpresa già non è finito, però vabbè, non importa, già sapete quello di cosa parlerò dopo, non importa. Già lo conoscete, allora io continuo a parlare. Quello che vi stavo dicendo, l'importanza, oltre della linea della politica istituzionale, l'importanza della cultura popolare negli anni 60. Ed è proprio da una ricerca che ancora in Fieri, fatta su riviste musicali, che vedete nell'immagine, per esempio Fans, dove ho potuto cominciare a riscoprire l'importanza e l'influenza del pop italiano nella cultura spagnola. Ed è il momento in cui sicuramente l'Italia offre alla Spagna un modello di modernità, che è un modello di un'Italia in movimento, è un modello di un'Italia amichevole, più gioiosa, un'Italia che chiaramente sta nel momento del riscatto, un'Italia le cui immagini sono la Vespa, la Lambretta, il design italiano, un'Italia in movimento. Ed è un'Italia che la Spagna vive e riceve con allegria, perché diciamo che sono degli anni 60 molto diversi in Italia e Spagna. E quindi questo aspetto anche della modernità, una modernità non del tutto trasgressiva, una modernità potremmo dire innovatrice ma non troppo, è quella che si trasmette alla Spagna. Ed ecco che qui ho preso semplicemente 3 elementi di riferimento su alcune delle figure che sono state grandi successi in Spagna. Penso per esempio all'immagine di Rita Pavone, che è presente in tutte le prime pagine di queste riviste musicali, questa esquisita pecosita, come si definisce in queste riviste,
che diventa, potremmo dire, un simbolo di libertà, quando soprattutto nel suo ballo del mattone, dice sì, ballo, ma ballo con chi? Ballo con te, che sei la mia passione, ballo io, ballo il ballo del mattone, la libertà di poter scegliere il partner. Un'altra icona che in Spagna diventa, potremmo dire, un punto di riferimento per i contenuti chissà anche più ribelli e trasgressivi delle canzoni sarà Caterina Caselli, che nel 1966 arriva seconda nel Festival di Sanremo con una canzone che nessuno mi può giudicare. Non canto, ve lo prometto. Ed adesso è il momento in cui il Caschette de Oro, così chiamata nella rivista, con la sua canzone Ninguno me puede juzgar, si converte anche in un inno alla libertà, un inno all'emancipazione. Non ci dimentichiamo che alla fine questa canzone diventa l'inno del primo Gay Pride svoltosi a Roma nel 2000. E l'ultima immagine non posso non rimetterla, non direi metterla perché non è la prima volta, è chiaramente Mina, Anna Maria Mazzini, cantante alla quale che si fa conoscere anche in Spagna come la tigre di Cremona, ed anche lei diventa un motivo e un inno alla libertà negli anni 60, quando per il gran pubblico si afferma con il suo Tintarella de Luna, Bronceado de Luna, che impazzava tra i balli estivi. E vorrei per ultimo ricordare come alla fin fine Mina si converte anche nelle colonne sonore di molti dei film di Almodóvar. Se pensiamo per esempio a Matador del 1986, la canzone Espérame en el cielo, o se pensiamo nella più recente Dolor y Gloria, con una Mina che interpreta come sinfonia. Per concludere, è difficile, io direi, non analizzare la storia spagnola e la storia italiana fuori dagli schemi e fuori dagli stereotipi. È una storia che sicuramente ha avuto moltissimi momenti di contatto e nel caso soprattutto delle storie delle donne si può dire che la presenza di questa storia fatta insieme dagli anni 30 in avanti è stata una storia di continua collaborazione e una storia di continuo progresso per l'emancipazione e per l'affermazione dei diritti delle donne. Grazie. Os hablo en alto si no. Este, a ver si es el otro. Este sí. A ver, bueno, pues nada. Aprovecho así para daros las gracias de momento a los organizadores, al instituto. Yo tengo un problema para ser historiador, que soy un apasionado por Italia y por su historia. Como decía Javier, todos tenemos a veces un viaje iniciático. El mío fue en el instituto, luego hice allí el Erasmus, imaginaros la situación, y a partir de ese momento pues un problema de distorsión por la pasión que me supone la historia de Italia. Os voy a contar un poquito en 10 minutos para no ser muy pesado y con algunos datos cronológicos, aunque nos dicen que ahora a lo mejor la cronología es menos importante, algunos elementos de la historia de la política cultural italiana en España y de la diplomacia cultural y de la acción cultural también. Me imagino que todos tenéis presentes un poco en qué momento la política cultural italiana pudo tener un interés mayor por el exterior. Durante la Italia liberal, desde 1861 hasta la llegada del fascismo, pues el Estado liberal italiano intentó un poco evitar la desnaturalización y hacer una labor asistencial con sus comunidades emigradas. Yo soy de la generación que vio Marco y lloró cuando su mamá se fue a Argentina, y imaginaos la cantidad de italianos que emigraron para tener
ministerios solo dedicados a esa cuestión. Por lo tanto, durante toda la Italia liberal, la política cultural fue más bien una política asistencial de todas las comunidades emigradas por toda la tierra. Y se basó un poco en dos instituciones fundamentales, las escuelas italianas en el extranjero, que estaban gestionadas por las propias colonias de italianos a través de las Casas de Italia, y igualmente ya en una labor un poquito más cultural a través de la sociedad Società Nazionale Dante Alighieri. Estas dos fueron las instituciones un poco primigenias que van a ahondar en una labor educativa, en una labor cultural, pero sobre todo eso, asistencial, porque toda la comunidad italiana no era la de los grandes empresarios que fundaron empresas como Pirelli y factorías como Pirelli en Cataluña, sino pues que había una emigración también más modesta en otras zonas. Y a partir del fascismo, pues evidentemente que todos imaginaréis que adquiere la dimensión cultural un nuevo plano para la política italiana. Todas las naciones en esos momentos, a partir de los años 20, intentan hacer esa acción en el exterior. Italia hace lo mismo. Ya sabéis que para Mussolini, el lema mussoliniano de el número es potencia, pues crear unas instituciones muy vastas y diseminadas por todo el mundo. Él creía que con esa teoría pues, podría intentar influir y hacer una labor de proselitismo en todos los países. En España, los institutos se crean en el año 26 a nivel mundial, hay una creación de unos primeros institutos, y en España, en el año 1928, un profesor, Ezio Levi, un hispanista, pues llama un poco la atención de las autoridades italianas diciéndole que los franceses están creando la Casa de Velázquez y que hace Italia que no hace algo similar. Claro, los fondos de Italia en esos momentos bueno, pues son limitados y hasta el año 34 no se crea un primer Instituto Italiano de Cultura. En esos momentos lo hace en Barcelona porque era donde la colonia italiana era más grande. Había unos 5.000 italianos censados, evidentemente serían más, y por lo tanto allí era la zona que ellos consideraban que podría tener mejor afluencia. Pero también por un poco el control de esa comunidad. No nos olvidemos que estamos en el año 34, está la República y bueno, pues allí es necesario también tener cierto control. Paralelamente siguen las escuelas, se crean en Barcelona escuelas, bueno, ya habían existido desde la época liberal, y ya una vez que estalla la guerra civil, bueno, pues toda esta red queda un poco paralizada hasta la conclusión de la guerra. En el contexto de la dictadura franquista, pues os podéis imaginar que se crea un momento favorable para que este diseño mussoliniano se extienda por España. Y en el año 39 se establece una red ya un poquito más tejida en la que Madrid se establece como sede central del Instituto Italiano de Cultura para España. De él dependerán secciones y se crean secciones en las principales ciudades, un poco de una manera poco planificada, idealismo, intentar que lo que hemos dicho, que por el simplemente hecho de crear una sección eso vaya a tener éxito, a pesar de que la colonia sea exigua en esas ciudades. Se crean secciones en Barcelona, que ya existía, pero también en Zaragoza, en San Sebastián, en Valladolid, en Salamanca, en Valencia, en Sevilla, y delegaciones se crean en otras muchas ciudades de España, en Oviedo, en Granada, en La Coruña. Una red que ninguna otra institución de ningún otro país tenía en España. Es algo demasiado ambicioso como para poder tener cabida. Bueno, seguimos un poquito en el tiempo y concluye la Segunda Guerra Mundial. En el año 43 ya sabéis que está esta situación del armisticio en Italia y claro, Italia se divide en dos bandos y hay que saber qué pasa con esas instituciones que se han creado en el extranjero. De manera mayoritaria en España todas las instituciones van a ser simpatizantes de la Italia badoiana y por lo tanto solo va a haber un pequeño grupúsculo en Zaragoza que seguirá un poco los designios mussolinianos y algunos elementos de la colonia en Madrid y en Barcelona, pero de una manera muy residual.
A partir de ese momento, pues se produce una transformación y una lenta desfascistización de todas esas instituciones. Y además, en un contexto en el que la situación económica italiana es mala y España, además, es una dictadura fascista que ha sido puesta en gran parte gracias a la ayuda de la Italia fascista, con la que la República Italiana ha convertido, es antagónica por ese antifascismo de su creación, pues España deja de ser en ese sentido un país que sea atractivo para el Instituto Italiano de Cultura. Además, en el año 46 se va el embajador y la situación es bastante mala para poder abarcar una diplomacia que permita establecer y darle continuidad a esas instituciones creadas. Por lo tanto, nos encontramos que en la posguerra, pues, aunque siguen las instituciones de Madrid y de Barcelona, se deshacen las otras secciones y delegaciones creadas. Y además se le pide a las dos sedes, en Madrid y en Barcelona, que se encarguen un poco de ayudar a las escuelas italianas. En el caso de Madrid, pues va a tener, sus profesores van a tener que dar clases en el Liceo Italiano. Y en el caso de Barcelona, pues la colonia italiana es la que va a tener que sufragar todos los gastos, con lo cual veis que desde ese momento España deja de ser un país que para Italia cuente en un primer momento para ser importante en la creación y continuidad de esos institutos italianos de cultura. Pero ¿qué sucede? Pues en ese momento la sociedad ante Alighieri sí que establece contactos con la alta cultura española y con algunos elementos de la cultura franquista, y eso para el gobierno de la República Italiana no le cuadra del todo. Y entonces ahí se establece cierto interés por volver a retomar la importancia de los institutos italianos de cultura. De ese modo, ya a partir del año 1950 se produce una reestructuración de los institutos y a los institutos de Madrid y de Barcelona les dan el 13% de todos los gastos en institutos que se establecen en ese momento en el mundo. O sea que es una cantidad bastante importante y que habla del interés por seguir teniendo aquí una institución cultural que pueda hacer un poco de contrapeso a eso que parece que quiere hacer la Dante, que quiere incluso contactar con personalidades franquistas para que hagan de presidentes de honor de la Dante en España. También coincide con que en los años 50, ya sabéis que se produce ese fin del ostracismo internacional con el paulatino acercamiento a los Estados Unidos y a la Santa Sede, y cambia un poquito la situación, un poco lo que Laura Branciforte ha llamado esta diplomacia de la sustitución, la diplomacia cultural como elemento para poder continuar siendo importante en un país con el que no puedes tener relaciones, y eso se enmarca en la llegada de un embajador también a España en el año 1951. Con ese nuevo embajador pues se abren unas perspectivas nuevas y bueno, poco a poco se van restableciendo vínculos culturales que van a dar como resultado la creación de un tratado cultural en el año 1955. Italia, desde esa postura de atlantismo y europeísmo que había intentado reconstruir desde la Segunda Guerra Mundial, ya había hecho acuerdos culturales con otras naciones, con Gran Bretaña, con Francia, con Bélgica y con los propios Estados Unidos, y en el año 55 lo hace con España, que puede sorprender un poco después de toda esta trayectoria, pero responde a esa política de sustitución. Y a partir de ese momento, pues cambia un poco la situación del Instituto Italiano de Cultura. Va a ser muy importante la llegada de Arnaldo Vascone, un director que lo va a hacer desde el año 56 hasta el 63, o sea, después de este acuerdo cultural, y va a promover bastantes actividades. Incluso va a abrir un poco el abanico y va a intentar establecer contactos con la sociedad Dante, poderse llevar bien, incluso también con elementos de la cultura española durante el franquismo. Se van a celebrar congresos, convenios en esta institución en la que estamos hoy, y algunos pues con elementos como los que hemos destacado, la importancia del catolicismo. Se va a hacer un encuentro de profesores de enseñanza media de religión católica, y bueno, poco a poco pues se van tejiendo
otra vez los vínculos a través del elemento cultural. Y ya en el año 1970 pues entramos un poco en una situación en la que se ha producido un boom de otras instituciones culturales en España, especialmente de la Dante, que ha creado muchas sedes por toda España y bueno, pues ya en esos años 70 la relación con la Dante va a ser más fluida y se van a producir bastantes encuentros y bastante cooperación entre ambas instituciones para llegar a un nuevo clima de cooperación internacional en el que España e Italia van a tener un papel muy destacado. Volviendo a esa fascinación que decíamos que nos causaba Italia a muchos, una anécdota esta mañana cuando iba a coger el tren, pues lo único que he hecho mientras esperaba era mirar todas las motos que había situadas cerca de la estación y la única que he reconocido, os podéis imaginar, que era una Vespa color rojo con la que todos soñamos poder recorrer la Toscana en verano, ¿no? O sea que todos somos conscientes que la cultura italiana tiene ese elemento que yo creo que tiene que seguir trabajando, que es el de la identificación. Todos identificamos lo que es Italia, su cultura, su estilo. Tiene una marca propia, tiene una capacidad de organizar cosas con unas características muy singulares, o al menos yo las percibo así. Y como siga así, voy a hacer una loa tipo Dante sobre la cultura italiana. Creo que es un pegamento, la cultura, que nos une a ambos países, más allá de los momentos políticos que puedan haber atravesado, y que eso es importante significar que ha sucedido durante todos estos años, desde ese periodo en el que se creó, con unas circunstancias muy determinadas, hasta el momento actual, donde la cooperación tiene que ser la clave. Gracias. ¿Oyes? ¿Sí me oyes? Ok. Bueno, antes de todo quisiera agradecer a nuestros ponentes, a Giulia Quaggio, a Javier, a Laura Branciforte, a Rubén Domínguez por estas interesantísimas intervenciones. Y os pido mil disculpas por estos fallos técnicos. Tengo que desvelar un secreto, es histórico también, que aquí antiguamente, no en este edificio, pero antes que se construyera el edificio, vivía aquí la princesa de Éboli. Y el fantasma de la princesa de Éboli sigue girando en el instituto y de vez en cuando le gusta hacer bromas. Esa es también una notación histórica, pero además de esto, bueno, lo siento mucho por estos fallos, tenemos que arreglar, como estaba diciendo antes, el edificio es espléndido, es maravilloso, pero arreglamos una cosa y se estropean dos. Así que hay que llevar paciencia y tener mucha determinación. Estas intervenciones han sido realmente muy interesantes y yo creo, espero, ¿no? El profesor, que eso sea solo el comienzo de una colaboración, porque estos encuentros, estos debates, hablando de puntos en comunes entre nuestros países, son muy importantes. Además que, como estaba también nos enseñando Laura, ¿no? La influencia italiana, de las mujeres italianas en España ha sido muy fuerte. Yo creo que ahora también las influencias de las mujeres españolas sobre las mujeres italianas es muy importante. Somos países vecinos, no solo geográficamente, sino de cultura, de historia, y eso no se puede negar. Así que me gustaría profundizar más estas relaciones, además porque nuestro papel, ¿no? Como está diciendo Rubén, el papel del Instituto Italiano de Cultura, que ha nacido por algunas específicas razones, es que su misión se ha ido transformando durante los años y que ahora es totalmente diferente de lo que era al principio. Lo hablamos con Rubén, ahora no hablamos más de promoción solo de Italia, de la promoción de la cultura italiana, sino de colaboración y de cooperación cultural y de encuentros
en este lugar y a través de la cultura, del arte, de la música, encuentros entre los dos países. Pero ahora soy yo a hacer el spot del instituto y entonces no, quisiera dejar un poco de tiempo si hay preguntas para un debate, para comentarios o si hay algo que los participantes, vosotros que tenemos, sé que tenemos muchos historiadores también, no sé si quieren añadir algo y compartir reflexiones. Marco. Buenas tardes a todos, yo soy Marco, trabajo en la Embajada de Italia, entonces, desde hace pocos meses y estoy descubriendo esta realidad de esa publicación que se llama España Contemporánea. De verdad es asombroso, es fantástico, ¿no? Para nosotros ver que hay este interés hacia el país en el que trabajamos. Especialmente en este momento en el que las relaciones están creciendo porque se está descubriendo que hay todo para que sea una relación estratégica entre los dos países. Y además, a poco van a venir aquí a vivir muchos italianos. Cada año se va, creo que los ciudadanos italianos que viven aquí crecen más o menos del 5%. Es mucho, es mucho. Y nosotros tratamos también, ¿no?, de dar servicios a ellos, no es fácil. Bueno, lo que quería decir es que del título España Contemporánea parece que la publicación es España vista de Italia, pero me parece que mucho más, ¿no? Y mi pregunta es, ¿podemos esperar un día, no sé, una vez cada 2 años, una publicación que se llama España e Italia Contemporánea y que estudie las relaciones entre los dos países de todo punto de vista? O sea, como hemos visto el punto de vista cultural, pero también político, no sé, relaciones entre partidos, entre sociales, etcétera, etcétera. Eso es. Gracias por vuestro trabajo. Profesor Botti. No, es que, pues, algo hemos hecho sobre esta línea de las relaciones entre Italia y España. La mitad de los trabajos que citaba antes se refieren a la relación entre Italia y España en plan cultural, fundamentalmente cultural, diría yo, político menos, porque el interés para la política era en los años anteriores, ¿no? Pero sí, tomo nota de la idea y de la propuesta, pero tampoco queríamos caracterizarnos para estudiar las relaciones entre Italia y España, porque esto ya es un sector disciplinar en la academia, bien en la academia italiana, bien en la academia española, aparte, que es el de las relaciones internacionales, que tienes otras fuentes, tienes otra perspectiva, o sea, se mueve en un ámbito, no digo completamente distinto, pero bastante diferente. Así que, bien, lo haremos, me tomo nota, pero queremos seguir trabajando sobre la historia contemporánea de España, incluso desde varios puntos de vista, ¿no?, que es lo más importante, porque, bien, lo que no he dicho en la presentación es que yo siempre he valorado y siempre he hecho propaganda en este sentido, en serio, no el spot publicitario de antes, sobre la importancia que tiene mirar la historia de un país desde otro punto de vista. Porque la historiografía se fundamenta sobre los puntos de vista. Y entonces mirar la historia de España desde un punto de vista distinto, que puede ser el de la cultura, de la tradición historiográfica italiana, aporta algo. Aporta algo ya por ser un punto de vista distinto. Luego un historiador que no es nativo del país puede meter la pata, y la mete.
pero aporta algo, y el algo que aporta depende de la mirada, que es diferente. Eso no pintaba nada con lo que dijo usted, pero ya lo que había dicho usted había contestado antes. No sé si hay preguntas o algunos comentarios. Lorenzo, vieni qua, Lorenzo. Professor Lorenzo Bartoli della Università d'Autonoma. Vabbè, io prendo la parola anche per salutare tutti gli amici che sono intervenuti, mi fa molto piacere, ringrazio anch'io l'istituto, ambasciata di essere presente, perché secondo me, diciamo, queste sono le realtà culturali poi di cui si è parlato finora, insomma, cioè, ci sono questi momenti di incontri fra Italia e Spagna dove alla fine i due profili, diciamo, si sovrappongono, no? Qui abbiamo una serie di professori italiani che insegnano all'università spagnola, storia contemporanea spagnola, essendo italiani, no? E prima si citava l'Istituto Italiano di Cultura, l'altro giorno eravamo alla Filmoteca, parlavamo di un libro di Fernán Gómez che abbiamo fatto, insomma, con Alta Marea, che nasce praticamente dal teatro d'ensaio che Fernán Gómez monta nell'Istituto Italiano di Cultura fra il 49 e il 51, quindi proprio agli inizi di quella storia che ci hanno raccontato prima. Io mi occupo di Rinascimento, e il Rinascimento italiano e spagnolo non si può distinguere, cioè ci sta dei momenti, delle situazioni culturali che sono effettivamente, si sovrappongono, alla Castiglione, tanto per dirne una, appunto, scrive il Corteggiano, lo pubblica in Italia, a Venezia, a Firenze, ma lo pubblica vivendo da nunzio apostolico alla corte Carlo V, erano 5 anni che vive in Spagna, e mora a Toledo, no? Quindi il modello rinascimentale italiano poi si, diciamo, plasma in una realtà politica che è quella spagnola. E naturalmente Carlo V poi lo fanno imperatore a Roma, quindi, diciamo, ci sono tutta una serie di cose che secondo me, appunto, non solo uniscono Italia e Spagna, ma invitano, insomma, a ragionare in modo, no? Diciamo, appunto, dal punto di vista di una coerenza proprio di percorsi, no? E mi sembra che tra l'altro anche negli ultimi anni i lavori che si sono fatti, per esempio, su Dante e su Pasolini, fra l'Istituto Italiano di Cultura, il Circolo de Bellas Artes e le università madrilegne vanno proprio in questa direzione. E credo veramente che la cultura poi faccia questo, cioè io sul valore proprio anche diciamo diplomatico e commerciale, diciamo così, insomma, politico, ecco, delle attività culturali credo molto, e credo che questo che si sta realizzando, insomma, sia parte di questo discorso molto più complesso. Ora, una domanda per fare la domanda, visto che riguarda appunto l'Italia e Spagna contemporanea. Prima appunto Marco, che è amico pure dell'ambasciata, diceva questa cosa, appunto, vengono 5% di italiani sempre in più ogni anno, no? in Spagna. Adesso credo che siano a Madrid intorno ai 100.000 registrati, quindi probabilmente parecchi di più, a Barcellona altrettanti. La mia sensazione, io non ce li ho i dati, è che non ci sia, diciamo, il movimento contrario, no? Cioè che non ci siano questi flussi sociali, sociologici di spagnoli che sono andati in Italia così tanto, e diciamo, per contrapposto c'è invece la questione linguistica. L'Istituto fa un ottimo lavoro di diffusione della lingua italiana, ma non c'è dubbio che la diffusione della lingua spagnola in Italia è infinitamente più potente, diciamo così, o anche per l'America Latina, quello che, insomma, per tante ragioni diverse, però insomma nelle scuole italiane ci sono, credo, qualcosa come 700.000 studenti di spagnolo. Nelle scuole spagnole non si insegna l'italiano, si insegna all'università, va molto bene, ci sono molti professori di italiano, ma nelle scuole pubbliche, perlomeno madrilegne, l'italiano è scomparso. Io conosco l'ultima cattedra di italiano nelle superiori spagnole, andrà in pensione l'anno prossimo. Una volta che andrà in pensione non si insegnerà più. Allora a me interessa molto questa, diciamo, contraddizione, no? Cioè ci sono un'infinità di italiani che scelgono di venire a vivere in Spagna,
ci sono molti meno spagnoli che scelgono di andare in Italia, quindi questa è la prima domanda. Sì, diciamo su perché accade questo, in epoche tra l'altro di crisi in tutti e due i paesi economiche, cioè nel momento in cui gli spagnoli andavano in Germania, Francia, eccetera, e anche gli italiani venivano in Spagna, gli spagnoli no, e la questione appunto della diffusione poi anche linguistica. Chi vuole rispondere? Una pregunta complicada, ¿no? Y no me querría meter en el huerto de intentar buscar causas. Los italianos siempre habéis sido un pueblo emigrante, ¿no? Aparte, los italianos siempre tenéis una ventaja. Podéis hacer cualquier trabajo, pero si lo perdéis, siempre podéis montar una cocina, ¿eh? Y eso los españoles no lo podemos hacer. Y entonces es curioso este fenómeno, ¿no? Porque el atractivo italiano, por la cocina, obviamente, por la cultura, por la belleza de Italia es innegable, ¿no? Yo creo que son consecuencias que habría que buscar más bien dentro de la propia Italia, ¿no? Bueno, no querría meterme, ya digo, en este huerto, pero bueno, lo digo pensando, por ejemplo, en tantos profesores italianos que tenemos en la universidad con una cualificación extraordinaria y bueno, y están encontrando trabajo gracias también a fondos europeos que también existen en Italia y sin embargo parece que quizás el sistema universitario español es más abierto, por poner un ejemplo. Pero obviamente la comunidad italiana va mucho más allá de los profesores universitarios. No lo sé, quizás hay alguien que tenga, Claudia, que es especialista en estos temas sociológicos. Quizás tú tienes alguna explicación. ¿Eh? La quieres llevar al huerto. Más profunda que la mía. Hombre, yo pienso que el factor institucional tiene seguramente su importancia. Es decir, el hecho de que muchos programas de atracción de talento que se establecieron en España, y yo fui una de las beneficiadas, al revés serían impensables. Y bueno, ya que estamos en tema, me permito añadir otro punto de conexión, que es lo de la ciudadanía. De los 220.000 italianos que hay en España registrados, la mitad tienen pasaporte italiano, pero no han nacido en Italia. Han nacido, son descendientes de los italianos emigrados en Latinoamérica, y uno de los factores más interesantes, lo digo porque tú eres de la embajada, es que ambos países se caracterizan por una inercia increíble en relación a la propia ley de ciudadanía. O sea, no se está cambiando, son leyes muy antiguas, la de Italia es del 92, la española es aún, el Código Civil es aún anterior, y sin embargo hay este fuerte punto de conexión. Y nada, dejo el huerto, Javier. No sé si alguien quiere añadir algo. En realidad, que como dijiste tú, es muy compleja la cuestión, ¿no? Pero yo tendría que ver un poco el lado positivo, que es también mirar a otros modelos, ¿no? El hecho de que muchos profesores italianos trabajan aquí puede ser de estímulo para Italia, para nuestro país, es para empezar a actualizar su modelo y ser un poco más abierto. Así que también, bueno, voy a girar la pelota, como se dice. Es vuestra tarea de profesores, todos los italianos que trabajan aquí, tienen experiencias tan positivas, ¿no? de haber encontrado también su ambiente ideal, de hablar de estas experiencias de manera también, como decía, positiva, ¿no? Tenemos todos un poco la responsabilidad de trabajar para que nuestro país pueda mejorar, mirando a lo que es lo que está de bueno. Nosotros como Instituto Italiano de Cultura somos muy orgullosos del trabajo que hacemos, orgullosos de representar nuestro país,
orgullosos de encontrar a italianos que representan nuestro país aquí y también de acoger a españoles para que podamos desarrollar nuevos proyectos. Así que este concepto de abertura es fundamental. Y creo que es un concepto que también los dos países están implementando con gran determinación y gran pasión. Como nos estaba comentando antes Marco Lapadura de la Embajada, las relaciones entre Italia y España han cambiado muchísimo en los últimos años. Ahora tenemos una relación realmente estratégica y nuestro presidente de la República ha sido acogido recién con los más grandes honores y bueno, era la primera visita, si no me equivoco, oficial después de ¿cuántos años? 27 o algo así ahora. Así que esto testimonia que el trabajo que todos, embajada, el instituto, vosotros, profesores, estamos haciendo y también los españoles están haciendo, lleva a resultados importantes. Y el instituto está siempre abierto, la princesa Déboli también está con nosotros. Profesor Botti, bueno, cerramos. Nos vemos al 40º. Sí. No, eso mi pare muy importante. Bueno, os agradezco moltissimo, vi ringrazio moltissimo per la pazienza anche per questi disguidi tecnici. Grazie ancora e come vi dicevo l'istituto è sempre aperto per proposte, per dibattiti e speriamo di rivederci presto. Grazie a tutti.